En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercarán a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da fruto bueno, y el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Cuando uno siembra una planta en un buen terreno, una tierra abonada, una tierra fértil, una tierra que está esponjada. De hecho, los agricultores, cuando siembran, hay un tiempo en el cual van a mover la tierra. Cuando siembran hortalizas, mueven la tierra porque se ha compactado, entonces mueven la tierra para que tenga una mejor oxigenación las plantas, para que puedan absorber mejor el agua y mejor el abono. Entonces, dependiendo del trato que se le dé a la tierra, así va a ser los frutos que va a dar esa planta. Jesús hoy nos dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. A mí me ha gustado siempre decir, cuando la palabra de Dios habla de frutos, es hablar de vida. Una planta que da fruto es una planta que da vida. Una planta que no da fruto es una planta que no da vida. ¿Qué pasaría si nosotros sembráramos maíz, sembráramos frijoles, sembráramos árboles frutales y ese árbol no empezara a dar fruto? ¿Qué pasaría? Si ninguna planta quisiera dar fruto ya, ¿qué pasaría en el mundo? ¿Qué creen? Una hambruna terrible, ¿verdad? Una hambruna terrible, porque la planta por sí sola, por tenerla, no sirve de nada. Me acuerdo que cuando en mi comunidad, de repente se sembraba milpa ya al final del invierno, y se iba el invierno y el maíz quedaba como de este tamaño, y decía, mi abuelo decía, servirá de guatera nada más. ¿Guatera qué? Zacate para las vacas, porque esas matas de maíz no van a producir ningún grano de maíz. Entonces va a servir para guatal, para que coman las vacas. Y no había ningún fruto en aquellas plantas. Entonces, al no haber fruto, no hay comida. Y si no hay comida, ¿qué hay? Hay muerte. Hay muerte. Ahora bien, si Jesús me dice que un cristiano es un verdadero cristiano, es aquel quien da fruto, quien da un fruto. Pero dar fruto significa tener la capacidad de dar vida. Un cristiano que no da fruto es un cristiano que no da vida, que no da vida. En vez de llevar vida a su prójimo, en vez de llevar vida a su hermano, ¿qué lleva? Muerte. ¿Y cómo podemos matarle? Matarle con nuestra actitud, la fe, la esperanza, la alegría, las ganas de vivir. ¿Cuántas personas, por el daño que les hacen otros, atentan contra su vida? ¿A cuántas personas hemos perdido amigos, conocidos? ¿Todo por qué? Porque alguien le dio algo que no era vida, sino que era muerte. ¿Y esa muerte cómo se la dio? Con sus palabras, con sus acciones. Cuando alguien se acerca
a otra persona solo para utilizarla, para aprovecharse, para ver qué ganancia saca. Y hablábamos estos días de cuántas personas que han fingido una amistad solamente para aprovecharse de su hermano y llevarlo a un banco y decirle: mira, quiero que me sirvas de fiador, voy a sacar que 40,000, 50,000 dólares y quiero que me sirvas de fiador. Solo te va a tardar como 5 minutos, solo tienes que dar el DUI y firmar un papel y ya no es muy complicado. Claro, no es complicado, es facilito el primer paso. Lo que viene después es que te arruina para toda la vida. Y así hay personas que están toda su vida pagando deudas que no son de ellos. ¿Para qué se acercó esa persona a él? Solamente para robarle, para matarle la esperanza. Y ustedes creen, además de, imagínense si un hombre casado, si es una mujer casada, y este pobre hombre, esta pobre mujer, por ese préstamo que este otro ingrato no pagó, le embargan todo su sueldo por años. No solamente el daño emocional de sentirse traicionado, de sentirse usado, sino el reproche, desayuno, almuerzo y cena, como dijo mi abuela, de la esposa o del esposo. Por tu culpa no salimos adelante, por tu culpa esto, por tu culpa lo otro. Y a más de sentirse mal ese pobre hombre, esa pobre mujer, los demás se encargan de tirarle piedras a esa persona. ¿Cómo creen que se siente esa persona? Qué triste cuando alguien que está pasando una prueba, que está pasando una situación difícil en su vida, llegue a decir esta frase: quisiera morirme, quisiera desaparecer, quisiera dejar de existir. ¿Por qué? Por lo que le han hecho, por lo que le han dañado. De ese tipo de personas, hermanos, hay suficientes allá afuera. La pregunta que tenemos que hacernos hoy como cristianos, nosotros es: ¿qué clase de personas somos nosotros? ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Qué estamos dando a los demás? ¿Qué es lo que le estamos dando a los hijos? ¿Qué le estamos dando a nuestros papás? ¿Qué le estamos dando a nuestros hermanos? Si soy esposo, ¿qué le estoy dando a mi esposa? Si soy esposa, ¿qué le estoy dando a mi esposo? ¿Estoy dando fruto de vida o estoy dándole muerte a esa persona con mis actitudes, con mis palabras, con mis gestos? A veces no somos capaces de percibir el daño que estamos haciendo a las demás personas hasta que alguien nos lo hace a nosotros. ¿Qué frutos estamos produciendo nosotros en nuestra vida? Y saben, hermanos, dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Por los frutos que está dando esa persona en su trabajo, en su grupo, en su movimiento, en la iglesia. ¿Cuántas personas hay en la iglesia solamente para ver a quién le meten el pie, a quién hacen tropezar y a ver a quién echan de la iglesia? ¿Cuántas personas hay eso? Me da tanta tristeza cuando de repente viene alguien y dice: padre, a mí me echaron de tal parroquia, a mí me echaron de tal movimiento, y el párroco, el padre, estuvo de acuerdo con que me sacaran, y yo sin haber hecho nada. Qué triste eso, qué triste eso. Alguien podría decirme: usted habla porque ni siquiera sabe cómo se comportaba esa persona, a saber qué hizo, por eso la sacaron. ¿Qué dijo Jesús? El que se halle libre de pecado, que tire la primera piedra. Hermano, ni usted ni yo somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. No. Quizás yo no tenga sus defectos,
pero tengo otros peores, porque perfecto solamente es Dios. Y con esa actitud no vamos a producir frutos buenos dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que los paganos identificaban a los cristianos por la forma como se comportaban, cómo se trataban. Dice que los paganos decían: miren cómo se aman, miren cómo se tratan. Nadie considera nada suyo, todos lo ponen a disposición de la comunidad. Y en esa comunidad que había distintas personas, distintas actitudes, distintos procesos de conversión, distintas formas de vivir, pero a ellos no les importaba, lo ponían a disposición de toda la comunidad para que lo que ellos tenían sirviera a todos. ¿Qué dijo Jesús? Sean perfectos, como mi Padre es perfecto, que hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Así tienen que amar a sus hermanos. Si ustedes hacen bien a los que les hacen bien y mal a los que les hacen mal, ¿qué recompensa van a tener? Eso también lo hacen los paganos. Pues cuando los paganos empezaron a ver que aquellos hombres, aquellas mujeres actuaban distinto a ellos, entonces decían: no me cabe duda, ese es cristiano. Miren la forma como vive, miren la forma como convive, cómo se tratan unos a otros. Esa persona es cristiana, ese es cristiano. ¿Y qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día dentro de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que predomina muchas veces? El individualismo, el egoísmo, la rivalidad entre los hermanos, hermano criticando al hermano, hermano burlándose del hermano, buscando la forma como le meto el pie a esa persona. Uy, ¿quién es el que está ahí? Uy, ¿quién es esa persona? Y ¿saben qué es lo peor? Que a veces no tenemos cuidado en frente de quién lo vamos a decir. ¿Cuántas personas no escuchamos, hermanos, que dicen: ¿y yo para qué voy a ir a la iglesia? Peco menos quedándome en mi casa que yendo a la iglesia. Mire, yo escuché al fulano que estaba criticando a la fulana, escuché a tal señora que estaba criticando a otra señora, dos jóvenes estaban gritando, insultando y diciéndose vulgaridades. No, hombre, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Mejor me quedo en mi casa, peco menos. ¿Qué significa, hermanos? Que como iglesia no estamos produciendo frutos de vida, sino que estamos produciendo frutos de muerte. Razón tenía el Papa Benedicto cuando dijo esta frase: el daño a la iglesia no lo hacen las personas que no vienen, las personas que están lejos, no, ellas no dañan a la iglesia. Las personas que dañamos a la iglesia somos aquellos que estamos dentro de la iglesia, pero no hemos iniciado un proceso de conversión en nuestra vida. Nos hemos acomodado en nuestro pecado, nos hemos acomodado y no luchamos por salir de él. Estamos en el pecado y nos sentimos bien, nos sentimos cómodos y no hacemos ni el más mínimo esfuerzo por dejar esa actitud, por dejar ese pecado. Ahí, hermanos, es donde podemos decir: yo, como cristiano, no estoy produciendo fruto. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve decir que yo soy bautizado, que he hecho mi primera comunión, que me he confirmado, que he recibido el sacramento del matrimonio? De nada me sirve si yo me comporto peor que un pagano. ¿Y por qué peor? Porque por lo menos la persona que no conoce a Dios hace el mal, hace el pecado y ni siquiera sabe que con eso está pecando, porque no conoce a Dios. ¿Y por qué un cristiano es peor? Porque el cristiano conoce cuál es la voluntad de Dios, conoce lo que es bueno, lo que es malo, es consciente del daño que está haciendo, que está ofendiendo a Dios, que está buscando su propia condenación y que está arrastrando quizás a otra persona y no le importa, no le importa. Y eso es lo que a veces nosotros no tenemos cuidado. Otra cosa que Jesús nos habla hoy, y es esto: cuidado con los falsos profetas que se acercan a ustedes disfrazados de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Hay que tener cuidado. ¿Qué personas se acercan a ti? Y por eso viene la pregunta. ¿Esa persona que se acerca a ti te ayuda a ser una mejor persona? ¿Te ayuda a corregir tus errores? ¿O es una persona que se está acercando a ti fingiendo una falsa amistad, fingiendo una falsa hermandad, solo para arrastrarte en su pecado, arrastrarte en su vicio, para destruir tu fe? Ten cuidado, ten cuidado. Hay personas que dicen que van a la iglesia para buscar a Dios o para acercar personas a Dios, y no es así. Me acuerdo de una historia que me contaba un hermano sacerdote que había iniciado la devoción al Divino Niño Jesús en su parroquia y había creado un grupito de personas para que pues promovieran. Acuérdense que la devoción al Divino Niño siempre se ve rodeado de personas que se enamoran de la santa infancia del Niño Jesús y quieren que por esa gracia que ellos han recibido y esa ternura que sienten en su corazón, quieren que otros también lo experimenten en su vida. Y dice de que él se puso a confesar, y expuso el Santísimo, se fue a confesar y empezaron la novena al Divino Niño. Y de repente va viendo a una de las señoras que eran de la cofradía del Divino Niño, que entró con una señora, medio se santiguaron, se quedaron en la banca de atrás. En toda la hora santa y en todo el Santo Rosario, lero, 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 como que eran cotorras, ¿verdad? Hablar y hablar y hablar, todos los demás rezando y aquellas dos cotorras agarradas de la cola que no se callaban. Y él dice que decía: Señor, dame paciencia para no levantarme e ir a callarlas, dame paciencia. Y aquellas dos terminó la hora santa, dio la bendición él y aquellas dos no se callaban. Cuando terminó la hora santa, se fue a preparar ya para iniciar la Santa Misa, y entonces dice de que ya para comenzar la misa, él ya toda la gente de pie y aquellas dos sentadas todavía hablando, dice que les dijo: hermanas, por favor, en toda la hora santa han estado a hablar y hablar y hablar. Vamos a iniciar la Santa Misa, por favor, guardemos silencio, ya no hablemos. Y se paró una de ellas, la otra se quedó agachada y ya, ¿verdad?, callada. Y la otra se paró, pero le hizo una cara al padre que deseaba fulminarlo. Ni siquiera pasó a comulgar. La otra tan peor, ¿verdad? Cuando terminó la misa, si es que ni se había terminado de revestir, cuando se fue a meter a la sacristía y le dice: por curas como usted es que la iglesia está perdiendo feligreses y se van para las iglesias de los hermanos separados. Uno trabajando, uno esforzándose por traer gente a la iglesia para que vengan a la misa, y como curas usted dándole chipiones a uno enfrente de la gente, y por eso la gente se va. Dice que él solo se quedó callado. Solo se quedó callado y dijo: ¿de qué me sirve hablar con esta persona? Ponerme a discutir con esta persona, porque en realidad esa persona había ido a buscar a alguien para tener con quien chambrear en la iglesia. Para eso había ido a buscar gente. Ella no había buscado gente para decirle: venga hermanita, mire aquí en la primera banca, arrodillémonos, vamos a hacer la novena al Divino Niño Jesús. Ahí está Jesús, véngase, vamos. Y arrodillada y dándole el ejemplo, ¿verdad?, de fe, de amor. No, ella quedó en la última banca para chambrear y chambrear y lero, 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 ¿verdad? Pero cuando le llegaron a decir que eso no era correcto, fue como tocar, decía mi abuela, un panal de chilizate, decía, un panal de esas abejas que cuando pican le duele a uno desde la punta del dedo gordo hasta la punta de la cabeza, ¿verdad?, del dolor.
ese tipo de personas hay que tener cuidado, porque son personas que se visten de falsa espiritualidad, de falsa religión, solamente para engañar, para embaucar y para atraer personas para ellos, no para acercar personas hacia Dios. Hay tantos refranes que dice el que anda con lobos, aullar aprende. Tenemos que tener cuidado. ¿Quién se acerca a nosotros? ¿A quién le estamos prestando ayuda? ¿A quién le estamos prestando atención? ¿Quién es el que está moviéndonos a actuar? ¿Quién es el que está trabajando nuestra mente? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque los frutos de esas personas que van a producir en nuestra vida quizás no van a ser frutos de vida, sino frutos de muerte. Por eso, hermanos, al estar hoy delante del Señor, pidámosle a Él, Señor, hazme reflexionar, hazme ver los frutos que yo estoy dando. Si yo no estoy dando frutos, Señor, ayúdame. Jesús dijo, al árbol que no da fruto se le poda y se echa al fuego. No, Señor, líbrame. Yo quiero dar buenos frutos. Y si por dar buenos frutos tienen que apodarme, tienen que abonarme, escarbar la tierra y todo, pues está bien, Señor, para dar mejores frutos. Pero te pido, Señor, que me hagas ver con claridad cuál es tu voluntad. No permita, Señor, que mi ceguera, mi soberbia o mi pecado me cieguen y no me permitan ver con claridad cuál es tu santa voluntad. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.